Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida al Seminario Interactivo Trabajo y Seguridad en tiempos de COVID-19. Agradecemos al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por la organización de este evento, que es coordinado por el doctor Alfredo Sánchez Castañeda y la doctora Patricia Cursain Villalobos, quien el día de hoy, 24 de junio de 2020, brindará la conferencia Género, Responsabilidades Familiares y Laborales. Nueva esclavitud en tiempos de pandemia, un título que resulta provocador e inquietante. Me voy a permitir presentar a la doctora Patricia Cursain. Ella es doctora y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Presidió la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por 2 periodos. Actualmente es segunda vicepresidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Fue designada como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, por el Senado de la República Mexicana durante el periodo 2014-2020. Recientemente se reincorporó al Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el cual dirige la revista latinoamericana de Derecho Social, que fundó hace más de 15 años. Voy a obviar algunas partes de su extenso currículum, porque así me lo ha pedido la doctora, y a manera de introducción, en cuanto al tema de responsabilidades familiares y su relación con el convenio 156 de la OIT, que entró en vigor el 11 de agosto de 1983, pero que México todavía no ha ratificado. En este convenio es aplicable para las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades respecto de otros miembros de la familia, de manera directa, cuando sea necesario su cuidado o sostén. Sin más preámbulo, voy a ceder la palabra a la doctora Patricia Cursain. Adelante, doctora. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu presentación. Muchas gracias, Alfredo, por la iniciativa de que organizáramos este extraordinario seminario que ha sido tan exitoso y que, bueno, independientemente de lo que yo pueda aquí decir, que tú muy amablemente has dicho conferencia, no es conferencia, es una plática, son reflexiones en realidad. Comentábamos hace un momento que esta parte que me va a tocar a mí ahora platicar es a veces como que lo siente uno muy fuera, no fuera completamente, pero como que no lo ve uno al 100% con un contexto jurídico. Y otra vez vuelvo a decir lo mismo que siempre digo y que todos sabemos, perdón por la repetición, el derecho del trabajo tiene todo un fondo económico y tiene todo un fondo social, sociológico. Y bueno, empezando desde toda esta historia que Ingrid Durkheim, que a mí me encanta como sociólogo, en ese estudio maravilloso que hizo sobre el trabajo y la clasificación del trabajo de las mujeres, la diferencia, entonces nos hablaba de género y demás, pues sí nos encontramos que ha habido desde luego una evolución muy importante y ya esto hemos llegado ahora pues a situaciones que no entendemos, como después de tantos siglos resulta que las mujeres siguen siendo una cosa diferente en materia laboral y que todavía tenemos que seguir buscando, luchando y tenemos que ir haciendo caminos para romper lo que ahora ya no se dice mucho, pero que en algún tiempo tuvo un significado muy importante, que es romper el techo de cristal, es decir, poder llegar a ocupar los lugares principales a pesar de que no se reconoce el trabajo de muchas de las mujeres de todas las edades, en todos los países y en todas las profesiones. Era encontrar siempre que en una clínica había un director médico, pero la doctora subdirectora era la que hacía todo, etcétera, pero no llegaba nunca porque era mujer y porque había como una especie de tabús de muchas razones. Se han vencido muchísimas de estas ideas. Hemos tenido un avance muy importante, pero todavía falta, y falta muchísimo. No podemos decir que ya llegamos a la parte final. En todo este camino, hoy, en este momento,
encontramos con que las Naciones Unidas, que han tenido un papel muy importante y definitivo para poder establecer las condiciones de igualdad, y que por cierto, déjenme hacer el paréntesis, de decir como la primera conferencia internacional de la mujer, que tuvimos el orgullo de que la sede fuera en la Ciudad de México en 1975, fue pues realmente, además de paradigmático, es así como también sarcástico, porque resulta que quien representaba a México era un varón, que fue el licenciado profesor de la Facultad de Derecho Pedro Ojeda Paullado, que en ese momento ocupaba además el puesto de Procurador General de la República. Sin embargo, a él lo designó el presidente para que fuera precisamente el representante de las mujeres mexicanas ante este nuevo organismo que se estaba formando y con esta nueva conferencia internacional. Bueno, se formó un grupo muy pequeño del que yo tuve el orgullo de haber participado una temporada muy cortita porque no me gustó después cómo se estaba manejando al interior de la oficina y decidí salirme después de 2 o 3 meses de estar apoyando. Pero bueno, esta evolución de 75 a la fecha ha sido muy importante. Y en todo esto nos ubicamos ahora con un programa fundamental que maneja, y ahora ya les voy a pasar las diapositivas, este programa que se llama He4She, que es un programa de Naciones Unidas muy bien concebido, en el que nos advertimos entre todos que no solamente es, en primer lugar, no es lucha, es un abrir caminos, es un romper brechas de separación, no es un pleito, no es una dificultad. Las mujeres no están tratando de someter a los hombres, no están tratando de socavarlos, no están tratando de excluirlos. Al contrario, las mujeres hemos educado a los hijos, varones también, y lo que queremos es hacer uniones. Y claro, las experiencias que hemos tenido nos llevan a entender que a nuestras hijas les tenemos que dar una educación determinada y que a los varones tenemos que cambiar los patrones de educación, porque nosotros ya veníamos también con un chip a lo mejor que venía por generaciones desarrollándose de familia en familia como por tradición. Bueno, las guerras y los grandes acontecimientos universales han hecho naturalmente que se cambie la forma de ver a la mujer como trabajadora. Es una mujer productiva, la mujer tuvo que ocupar lugares que en la Primera Guerra Mundial quedaban desocupados y que eran indispensables, y bueno, lo estamos viendo ahora también en este tipo de emergencias como la que estamos teniendo en este momento. Claro, ahorita no hay trabajo, ese es otro tema. Este programa de He4She entonces representa esta idea de las Naciones Unidas de que no es la mujer sola la que tiene que buscar ese camino, la que tiene que encontrar que vayamos como en los rieles del ferrocarril. Si no vamos a la par, si no vamos de una manera pareja, el tren se desbalaga, el tren se descarrila, el tren se voltea. No se puede de otra manera. Entonces, He4She, él para ella, pues recuerden que Naciones Unidas finalmente tiene que estar utilizando idiomas como este del inglés, que es casi universal. Y bueno, este fue el tema que le dio el He4She, y este es el símbolo que estamos viendo en la pantalla. ¿Cuál es lo fundamental? Y yo los invito a quienes no lo conozcan, que lo busquen, por favor, en internet, encontrarán toda la información en la ONU Mujeres en México, en la oficina del Instituto Nacional de las Mujeres, que esperemos que no lo vayan a desaparecer. En todos estos hay que buscar cuáles son los programas que están, permítanme la palabra, acuatados, están cuates los programas, porque así tienen que ser. Y obviamente también con la participación del Instituto Nacional de las Mujeres. El propio México ha tenido una evolución importante. De ser una Comisión Nacional de la Mujer que formaba parte de la Secretaría de Gobernación, tiene ahora un Instituto Nacional de las Mujeres que, como les digo, esperemos que siga creciendo y que no se vaya a ver sometido a estos criterios que en un momento determinado pretenden desaparecer por las razones que ustedes quieran. Vamos a pensar que por condiciones presupuestales, pero no.
Entonces, He4She, ese es un programa que la ONU busca que algunas instituciones se comprometan con las Naciones Unidas a llevarlo a cabo. Y tiene ahí sus reglas, tiene establecidas sus formas, sus acciones. Y yo debo decirles que a mí me dio mucho gusto que en el INAI pudimos impulsar este programa de He4She, firmamos el convenio y además te dan una temporada, un tiempo para que se cumplan los compromisos. Y los hemos cumplido. Bueno, perdón, yo ya no estoy en el INAI, para hasta el momento en que yo dejé, en marzo 31, que yo dejé el INAI por haber concluido mi gestión, quiero decirles que hasta ese momento habíamos cumplido terminante y definitivamente con el programa hasta el punto en que nos habíamos comprometido en el tiempo en que hablábamos. Hoy les comparto, y estoy muy contenta, en la Barra Mexicana de Abogados, en la cual yo tuve la oportunidad de formar junto con Claudia de Buen y Carmen Quijano, de haber integrado la primera comisión de estudio sobre temas de la mujer, que así lo llamamos hace 25 años, hoy se llama Comisión de Igualdad y Género. Esta comisión que nos costó mucho trabajo para que los barristas varones entendieran que teníamos que hacerla funcionar como una comisión, al igual que la Comisión de Derecho Civil, la de Derecho Penal, la de Derecho Fiscal y tal. Bueno, nos costó, pero hoy en día es una comisión súper exitosa en la que han pasado muchísimas mujeres barristas, abogadas, todas ellas de una gran talla, y nada menos entre ellas está Claudia de Buen, que hoy por primera vez a los 100 años de la barra será la primera mujer presidenta dentro de un año, lo cual es un logro muy importante. Bueno, pues esta Comisión de Igualdad y Género, que hoy están representadas por algunas barristas muy trabajadoras y muy entusiastas, entre las que está, perdón, ahorita no quiero dar los nombres porque no quiero que se me vaya a olvidar alguno de ellos, pero me acaban de avisar, ahorita me acaba de avisar, Mayra, la coordinadora, me acaba de avisar que ya el día 9 de julio se va a firmar el convenio de la Barra Mexicana de Abogados con ONU Mujeres, en la que hacemos el compromiso de que la barra estará cumpliendo y promoviendo este programa del He4She. Es un avance muy importante y me da mucho gusto que además se esté dando ahora en este momento en los que tenemos el problema de la pandemia, que ha venido a recrudecer no solo el problema de la salud y no solamente los sentimientos de los mexicanos, porque yo creo que los mexicanos estamos muy sentidos de muchas maneras. Nos sentimos desprotegidos, nos sentimos con una gran soledad, no solamente por estar metidos en nuestras casas, sino porque no sabemos si las políticas de salud están funcionando o no, porque tenemos una gran diversidad de criterios y porque el sistema político en este momento no es un sistema político que esté del agrado de la mayoría, sino por el contrario. Entonces, este tema de la pandemia nos ha venido a traer a la mesa una cantidad de temas sobre los que tenemos que estar trabajando. Y mucho se ha dicho. Ya no será igual la vida, no será igual el derecho, ha habido un cambio total, va a haber más cambios todavía y por supuesto que en el tema del trabajo habrá y hay ya muchísimos cambios. En todo esto tendríamos nosotros que pensar cómo está la condición de la mujer. Y bueno, pues sí, vamos a ver y ahí intervienen entonces los temas de socioeconómicos, inclusive un poco el tema de la geografía, también cómo estamos en el tema de los derechos humanos, que entre otras cosas se quiere ahora llamar Defensoría de los Pobres. Entonces yo no entiendo una Defensoría de los Pobres cuando sería discriminar, porque el hecho de que una persona no sea pobre no quiere decir que no tenga sus derechos humanos, no quiere decir que no tenga la defensa de los mismos, y que si es despojado, limitado, restringido en sus libertades, pues por ser rico, pues no podría de ninguna manera buscar su defensa de una manera legal, como debe de ser, siempre al amparo de un sistema democrático
republicano y democrático, con austeridad o sin austeridad, no importa, ese no es el tema. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando en este momento. Vamos a encontrar que todos sentimos que llegar a casa es cuando nos sentimos realmente donde estamos en el lugar más a gusto, donde nos encontramos que podemos descansar, que estamos con los seres queridos, que nos podemos encontrar al cuidado, que podemos estar seguros. Eso es lo que la palabra hogar se supone que nos debe de dar. Sin embargo, hoy en día decimos, y dice la ONU, que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres como resultado de la desigualdad y los estereotipos de género. Y miren, esta escena pues es un edificio viejo que está en las presentaciones de la ONU. No quiere decir que estamos en un lugar inseguro porque estemos con los temblores que nos acaban de acontecer, por los grandes truenos y granizadas que hemos visto en estos días. No, el tema es que el hogar, adentro del hogar, no lo que estamos hablando físicamente, el hogar, arreglado o no arreglado, lindo, bonito, limpio, sucio, feo, desarreglado, cómodo o incómodo, finalmente es nuestro lugar en el que nos debemos de sentir con más seguridad y donde le queremos transmitir a nuestra familia como mujeres lo mejor que puedan tener, que es el cariño y que es la protección. Bueno, vamos a la siguiente lámina, por favor. Y entonces nos encontramos con que hoy todos tenemos que estar, con motivo de la pandemia, en un lugar seguro. Y nos dicen, quédate en casa, no te muevas, hay que quedarnos en la casa. Todos tenemos que buscar la manera de quedarnos ahí. Pero sabemos que esto es imposible. Y bueno, desde que la Ley Federal de Trabajo, por ejemplo, cuando hablaba de los temas de huelga desde la ley anterior, siempre señalaba que en aquellas actividades que son esenciales, como son los servicios públicos, pues una huelga tenía que tener no solamente un periodo más amplio de un aviso, sino que también tenía que señalar, o también se tiene que señalar, cuál es el número de trabajadores que deben de quedar de una manera al pendiente de las funciones que no se pueden suspender. Entre ellos, por supuesto, tenemos todo lo que se refiere a la salud. Bueno, quédate en casa, quédate segura. ¿Y cómo? Pues si mi casa resulta que es un lugar muy inseguro, en el que ahora hasta estamos viendo cómo de algunas maneras se hace una señal hablando por teléfono o de alguna manera se mandan señales cuando una mujer está siendo violentada y no puede pedir apoyo porque quien la está violentando, que es el señor, está pendiente de lo que hace y si la ve que lo está acusando o que de alguna manera está refiriendo su situación, pues le va a ir peor. Entonces, bueno, este es un tema muy grande y fíjense ustedes cómo aquí nos está señalando, aquí en la gráfica, qué tan grande es el tema de la violencia que tenemos, y estamos hablando en el mundo entero, que hay más de 19 millones de mujeres que han enfrentado la violencia por parte de su pareja a lo largo de sus relaciones. Esto es verdaderamente muy grave. Y estamos hablando de violencia severa y muy severa, es decir, con mujeres que mueren, inclusive, lo sabemos, y mujeres que son lastimadas y que tienen que llegar hasta el hospital y que se han tenido que crear refugios para llevar a estas mujeres que ahorita en temas de pandemia resulta también un gravísimo problema, porque cómo saber en dónde están, cómo poder apoyarlas y cómo evadirse de esa esfera de violencia que es en su casa con su propia pareja. Ese es el problema. Ahora, esta violencia lleva una repercusión también en la cuestión laboral. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver cómo también se señala esto, que se señala que se ha estimado que cada año, cada mujer perdió 30 días de trabajo remunerado y 28 días de trabajo no remunerado
a causa de la violencia por parte de su pareja. Fíjense qué grave es esto, porque vamos a ver después lo importante que es el trabajo de la mujer, no solamente por su autoestima, no solamente por su desarrollo, no solamente por el cumplimiento de sus derechos, sino también porque tiene una repercusión directa en la forma de vida de su familia. Entonces, 30 días al año me parece que es muchísimo y 30 días de trabajo no remunerado a causa de violencia. Bueno, no lo tienes más que cuando tienes un tipo de enfermedad o un accidente que te da una incapacidad. Lamentablemente, este tipo de incapacidad para laboral se puede evitar, por supuesto, y debe de evitarse. Vamos a pasar a la siguiente lámina, en la que aquí vamos a advertir. Ya se dijo que confinamiento no es la palabra adecuada, pero bueno, es la que se está usando por todos los abogados y los no abogados. El confinamiento y el aislamiento por la crisis esta de la pandemia pueden disparar aún más los niveles de violencia y esto naturalmente va a hacer que haya una mayor falta de ajustes, una menor coordinación de las funciones entre hombres y mujeres y la desigualdad que ya per se existe se va a ensanchar. Entonces, a esto agréguenle todo este sentimiento que nos da, la incertidumbre que tenemos de lo que estamos viviendo. La primera vez que tenemos este tipo de pandemia, porque si bien es cierto que habíamos pasado algunas, pues hay generaciones jóvenes que no la habían resentido, no la tenían, no la conocían o no tenían tanta conciencia sobre la misma. ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes van a vivir? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Esta enfermedad nueva no sabemos exactamente qué estragos y consecuencias, secuelas pueda tener. No lo sabemos. No sabemos si quienes han padecido la enfermedad y la han superado quedan con cierta inmunidad. No sabemos nada de esto. Y esto, como lo hemos visto, trae una inestabilidad laboral y, por supuesto, una inestabilidad económica que no solamente es a nivel doméstico, no solo es a nivel de nuestra ciudad, no es a nivel nacional, sino que es a nivel mundial. No podemos decir, mira, yo ahorita pues de plano me voy a buscar en Estados Unidos un trabajo, me voy para allá. No. Bueno, pues no importa, pues me voy a Guatemala, aunque esté medio mal, pero pues a lo mejor ahí pues tampoco. Oye, voy a buscar trabajo. No hay a dónde ir. Perdón. Estamos realmente todos dentro de un barco, todos, en un océano, y que los barcos ahí van, cada uno jalando a sus nacionales, y que los barcos están buscando para dónde llegar, cómo llegar a sus mejores puertos, pero que tienen diferentes capitanes y tienen sus mapas de navegación, y algunos la hacen mejor y otros la hacen menos mejor, por no decir muy mal. Y bueno, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí nosotros nos preguntamos, las labores de la casa son muy importantes. Es decir, a ver, traten ustedes de vivir unos días, ahora que están metidos en su casa forzosamente, aunque algunos ya empezaron a salir, están en su casa y a ver, pasen una semana sin pasar una escoba, pasen una semana sin levantar la cocina, pasen una semana sin tender la cama, pasen una semana sin levantar la basurita que tiran sus perritos y sus mascotas, y van a ver que es imposible. Nadie puede vivir en la mugre, nadie puede vivir en la basura, nadie puede vivir en el desorden total. ¿Y a quiénes les tocan más esas faenas domésticas? Bueno, quienes tienen el privilegio de contar con ayuda doméstica, con trabajadores del hogar, pues ahorita se han visto también muchísimos, con la necesidad de no contar con ellos porque muchos se fueron asustados o se fueron asustadas, hablo en femenino porque más del 95% son mujeres, decidieron regresar a sus casas
otras se habrán enfermado y han preferido ya, bueno, han tenido que irse para recuperarse, otros han tenido que ir a cuidar a algún familiar enfermo o atender a sus hijos, en fin. Entonces, las faenas domésticas, que además quienes me voy a incluir, no estamos acostumbrados a realizarlas todos los días, se nos hacen un poquito más complicadas. A este tipo de trabajo que no estamos acostumbrados, resulta que le podemos agregar el miedo. ¿Qué es lo que va a pasar? Si estoy enferma, si no estoy enferma, si tengo trabajo, si pierdo el trabajo, si mi familia va a estar bien, si no tengo problemas más adelante. El encierro, no, pues hay quienes tenemos la posibilidad de asomarnos a la ventana y ver un árbol o encontrar el canto de un pajarito o ver pasar coches y tenemos la televisión y tenemos el chat y tenemos muchas cosas con las cuales nos distraemos. Pero vamos a pensar en aquellas personas que viven en un departamento pequeño o en una casita pequeña, en la que tienen además menores y que los menores están inquietos y los menores además tienen escuela a través de línea y entonces hay que atenderlos, pero también hay que atender las faenas domésticas, pero también hay que ver si hay alguien más en casa que tenga alguna necesidad, como es una persona adulta mayor, una persona con alguna discapacidad. Y no es solamente un hijo, puede ser un padre, un abuelo, una madre, una abuela, cualquier pariente, cualquier familiar que nos necesita. Todo esto evidentemente que nos estresa. Evidentemente los niños, sobre todo en determinadas edades, pues no están acostumbrados y es obvio que tengan comportamientos muy complicados. Entonces, casi todos los que estamos trabajando en nuestras casas, tenemos también que convivir con esta circunstancia y con la circunstancia también de las faenas domésticas. Esto, sin embargo, nos debe de preocupar y nos debe de estresar tanto a las mujeres como a los hombres. Pero las mujeres a lo mejor pueden estar un poquito violentas porque se pongan de muy mal humor. Yo podría decirles que me pongo de pésimo humor. Pero bueno, de ahí a que alguien tenga la ventaja, la posibilidad o se sienta con el derecho de agredir, de golpear y de generar una violencia, no es por ningún motivo ni un pretexto y muchísimo menos una justificación. Entonces, las mujeres que siguen trabajando, y es a lo que nos referimos nosotros en esta plática, a las mujeres que también están trabajando, que siguen con sus actividades de trabajo, les toca una carga mucho más pesada durante este tipo de pandemia con las restricciones que tenemos. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Ya vi dónde le puedo cambiar, si es la próxima le cambio. Bueno, aquí lo que nosotros queremos señalar es que ahora ya las mujeres tenemos actividades muy diferentes. Yo me acuerdo cuando yo entré a la Facultad de Derecho en el año de 1965, miles de años atrás, resulta que no podía ni pasar enfrente de la Facultad de Ingeniería, no como estudiante, como alumna, que fuera uno caminando enfrente de la Facultad de Ingeniería, mucho menos entrar. Salían todos los muchachos a chiflar, a gritar, a aplaudir, hacían un escándalo. Creo que tal vez había una o dos mujeres estudiando ingeniería, pero era de lo más raro. Las mujeres íbamos a hacer derecho, filosofía, historia, se atrevían algunas a entrar a economía, a otras a contabilidad, algunas a ciencias políticas, pero nos íbamos más entonces al tema de las humanidades y no había tantas mujeres en otro tipo de carreras. Hoy, ¿qué estamos viendo? La mujer es capaz de hacer cualquier tipo de actividad, no está limitada y los cerebros no tienen ninguna diferencia. No quiero aquí discutir si uno es más grande que el otro y si los cerebros absorben más en las mujeres que en los hombres. Son cosas que no tienen importancia. Hoy en día nosotros sabemos que cualquier edad, en cualquier profesión, en cualquier condición familiar, es decir, casadas, divorciadas, solteras, de cualquier orientación sexual, de cualquier raza, de cualquier nacionalidad, etcétera, hay
políticas laborales y debe de haberlas que favorezcan la igualdad y que esta igualdad, que nuestra ley habla, igualdad sustantiva, debe de permanecer y debe además de respetarse. Sin embargo, vamos a encontrar que hay una gran diferencia dependiendo de los estados, dependiendo de los países en los que va habiendo diferentes cambios. Porque no en todos los lugares tenemos nosotros la oportunidad de tener buenas condiciones de trabajo. Y ya no le veo aquí dónde puedo cambiarla. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces aquí, bueno, esta figura me supongo que es una legisladora, porque está levantando la mano, tiene ahí varios aparatos, me imagino, con los que es una forma de dar su voto, y encontramos que la mujer puede desempeñar cualquier tipo de actividad, pero que hoy estamos haciendo lo que pomposamente, o sea, en forma muy fifí, le llamamos home office. Este home office, pues no es más que trabajo de oficina hecho en casa. Pero junto a este tenemos otras muchas formas. Por ejemplo, se habla del trabajo a domicilio, se llama teletrabajo, y aquí aprovecho para señalar, es un error muy grande de nuestro legislador que haya marcado que el teletrabajo es como un trabajo a domicilio con un poquito más de sofisticación. Eso es completamente una barbaridad. Eso se tiene que modificar en algún momento, no sé cuándo, porque se modifican las leyes y reparamos unas cosas y hacemos agujeros por el otro. Bueno, pero independientemente de eso, hay también el trabajo, este trabajo a domicilio que lo conocemos hace muchos años, pero también tenemos el trabajo de talleres familiares. Talleres, la industria familiar. ¿Cuáles industrias? Son tallercitos en los que la casa se convierte en forma de trabajar, en donde la familia completa trabaja. Es una empresa familiar, sí, porque todos salen en la mañana a cargar sus tambaches para llegar a colocarse en una esquina, poner sus tendederos y poder hacer una venta de mercado, etcétera. Y es prácticamente trabajo familiar. O cuando en sus casas de verdad tienen ahí montado un tallercito con algunas máquinas para hacer diferentes tareas. Y hay entonces una gran cantidad de oportunidades y de formas de trabajar para la mujer que en algunos casos la puede auxiliar. Resulta muy cómodo, por ejemplo, para una señora que tiene un bebé, poder estar pendiente de su bebé y poder hacer el trabajo desde su casa. En la siguiente lámina nos vamos a encontrar también como en otras actividades en las que hay la facilidad, muchas veces a la casa, dentro de la casa, que es lo que estamos haciendo en este momento, hacemos un espacio de trabajo. O sea, invadimos la intimidad del hogar, invadimos la intimidad familiar, porque tenemos que hacer un espacio para trabajar. Pero ahí mismo también tenemos que ver dónde están los niños con su pedacito de escuela y donde además la mujer principalmente es la que además de hacer su trabajo y de preparar comida y de ver todo esto, está también verificando que los niños estén tomando su clase en línea o tiene que estar hablando con los profesores o tiene que estar supervisando. Lo cual nos trae a una gran cantidad de conflictos de horarios, de espacios, de aparatos electrónicos. No todos tienen una tableta o una computadora personal. Pues hay familias que lo tienen que compartir todo y entonces tienen que grabar sesiones para poder atender con posterioridad cuando se desocupe de otra conferencia o de otra sesión de trabajo, de tareas, poder atender en otro sentido. Entonces, ese es un dilema. En otras ocasiones, y hablando cuando en la vida normal, resulta que no solamente tenemos esa posibilidad, sino que dentro de la oficina también se ubican espacios en los que podría haber un lugar para tener a los hijos de una cierta edad o algunos lugares más con unas guarderías que no son propiamente dentro del centro de trabajo, pero que como estamos viendo, cada vez tenemos menos oportunidades. Estos programas nuevos, que yo no sé qué podemos llamarlos, verdaderamente asistenciales y demás, estas guarderías que desaparecen,
porque supuestamente hubo un mal manejo, o aprobemos que hubo un mal manejo. En vez de recomponerlo, en vez de reorganizarlo, pues mejor lo desaparecemos, que yo digo, bueno, pues si te lastimas un brazo, no te preocupes en una terapia, no te preocupes en una cirugía, pues que te lo quiten o ya inhabilítalo, dóblalo y que te lo amarren y ya no lo uses. Ese es el tema, como de darse por vencido en una situación semejante. Estos son los temas a los que se enfrenta principalmente la mujer. No digo que no haya hombres que también tienen este tipo de problemas, porque son hombres viudos, porque son padres solteros, porque la esposa tiene un padecimiento y tiene una discapacidad, porque es un divorciado que se quedó con la custodia de los hijos, en fin, tenemos que también considerar en esto verdaderamente la igualdad. Los hombres pueden llegar a tener este tipo de problemas, aunque en realidad son mucho menos los que llegan a tener esta circunstancia. Dice nuestra ley que hombres y mujeres debemos de tener una igualdad sustantiva. Si damos a la siguiente lámina y recordar entonces que aquí, perdonen, que dice en promedio las mujeres tienen una carga de, esa parte va en otra diapositiva. Aquí lo que nosotros tenemos que buscar es que las mujeres tenemos que tener exactamente las mismas condiciones de trabajo y ya vamos a olvidarnos de aquel tema de que por trabajo igual, salario igual, porque ya vemos que no es como tal, es decir, no es una fórmula matemática en ese sentido, es una fórmula mucho más complicada que no hemos logrado entender y que a pesar de que nosotros tengamos los convenios 100 y 111 ratificados, los convenios de la OIT, resulta que estamos constantemente en la vista de los comités expertos de la OIT porque no hemos sabido valorar para poderle dar al trabajo exactamente el mismo valor entre una persona y otra, sean hombre y mujer o sean personas del mismo sexo. Aquí, las mujeres, además de que realizan todas esas labores que estábamos mencionando, muchas veces no reciben remuneración. Están en los talleres familiares o tienen que estar ayudando al esposo porque a lo mejor es una contadora y el esposo es contador y se lleva trabajo a la casa y ayúdame, o porque tienen juntos algunas actividades profesionales y tienen que hacerlas conjuntamente, o porque simplemente tienen que ayudar, porque se convierten en las secretarias que toman las llamadas, que toman los pedidos, que se encargan de ir a hacer los pagos, que van a pagar la luz, que van a pagar el teléfono, que van a pagar muchas cosas que, si bien es cierto que hoy se hacen en línea, no todos las podemos hacer en línea. Y las mujeres se convierten en secretarias, se convierten en despachadoras, se convierten hasta en contadoras, y no importa en qué tipo de actividad. Pero las mujeres, además, llevan dinero a sus casas. Y esto ha sido de toda la vida. Sí, la mujer se encargaba de cuidar la agricultura y las aves y los animales domésticos en su casa para poder facilitar la alimentación, pero cuidaba la vaca, pero además de que ordeñaba y cuidaba la vaca, o a lo mejor la ordeñaba el señor, ella era la que tenía que hacer el queso y la mantequilla, y tenía que hacer las conservas para cuidarlas y que la fruta y la verdura se conservara durante todas las temporadas del año. Todo ese trabajo, la mujer lo hace de una manera verdaderamente gratuita, porque está cuidando a su familia, sí, está cuidando a su familia. ¿Es más sedentaria? Sí, es más sedentaria porque el parto, el embarazo y el parto y la época de lactancia la obligan a estar mucho más tiempo metida en su casa. Pero eso no quiere decir que ella no tenga la posibilidad de hacer y salir para hacer otro tipo de actividades. Pero ella lleva, y así muchas veces las vemos todavía a las indígenas, las vemos en los pueblos que van con los maridos cargando todas las artesanías que juntos realizaron y que además ella también sale a vender para poder llevar el hogar. Y si no es con él, ella va por su cuenta también, o va y trabaja como servidora doméstica, o trabaja también en algún otro tipo de trabajo informal, porque es el que le permite faltar, no estar, porque si por violencia no pudiera trabajar, no pierde la chamba. Esta informalidad
que las lleva casi a una esclavitud laboral, que a mí no me gusta mucho usar la palabra esclavitud, pero que de verdad es una esclavitud diferente. Las cadenas ya no las tenemos atadas. Las cadenas son invisibles, pero de que tienen un peso, lo tienen. Y de que lastima la dignidad de las mujeres, la lastima. Y eso entonces nos lleva a considerar cómo se rompe la propuesta del artículo 2 de la Ley Federal de Trabajo. Y bueno, ya sabemos que las que están en la informalidad, pues, ¿cuál Ley Federal de Trabajo? Pero las que tienen el gusto de tener un trabajo formal, pues resulta que no tienen, y ese es otro tema, el artículo 2 de la ley confunde trabajo digno con trabajo decente. No son lo mismo. El trabajo digno es el trabajo que tiene toda persona, que tiene que ser de acuerdo a la dignidad de la persona, a la dignidad del ser humano. El trabajo decente ya es al que se refiere el artículo 2, y en ese trabajo decente habla de la igualdad sustantiva. Y lo más divertido es que este artículo segundo elimina la discriminación, las elimina por muchas razones, obliga a que sean que las mujeres tengan las mismas oportunidades, pero fíjense, léanlo por favor, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de las mujeres y de los hombres. Es decir, si hay discriminación, porque tenemos que atender a ver cuál es la manera como piensan los hombres de un cierto pueblo o qué es lo que piensan en realidad sobre la conducta sociocultural de una cierta comunidad. Entonces ahí estamos viendo que hay un problema de redacción, porque no creo que haya querido irse el legislador a hacer una discriminación legalizada. Bueno, si nos vamos a la siguiente lámina, vamos ahora a referirnos. Bueno, perdón, y otro tema es en el artículo 3, cuando nos habla la ley del hostigamiento y del acoso, no puedo dejar de decir que también es otra barbaridad. El hostigamiento, que porque tiene que haber una subordinación, el hostigamiento y el acoso es más grave, es como un homicidio. Un homicidio que tiene en un momento determinado la alevosía y la ventaja y estas calificaciones que se usaban antes, pues es más grave. Un robo calificado, pues es más grave. Aquí cuando hay una subordinación, hay un acoso, un hostigamiento, pues es más grave. Pero tanto el acoso como el hostigamiento prácticamente vienen a ser lo mismo, y no entiendo por qué el legislador quiere en cierto momento confundirse adornando la ley con una serie de palabras sin que hagan los conceptos de una manera delicada, lo que nos lleva posteriormente a la dificultad de la aplicación y, más grave, la dificultad para hacer medios de prueba, como ocurre con estos casos. Bueno, pero dicho esto, me quiero referir al tema de las mujeres en el personal de salud. Fíjense que a nivel mundial se dice que es más del 70% de este personal son mujeres, es personal femenino. Estamos hablando no solamente del personal médico y paramédico, sino también de las que hacen limpieza. Estamos hablando de las que atienden las cocinas, las que atienden los laboratorios, las que atienden vigilancia, puede ser que haya más hombres, pero en fin, todo este grupo de personas que están trabajando en las instituciones sanitarias, además de todas las que son de casas de retiro, las que atienden las casas de los menores, los orfanatorios, todos estos que tienen además mucho más sensibilidad para contagiarse por muchas razones. Por lo general hay condiciones menos estrictas de higiene, hay limitaciones económicas y bueno, ya hemos tenido en México la noticia de cuántas personas del grupo de salud han sido contagiadas y están algunas ya hasta fallecidas. Policías entre ellos, por ejemplo, afanadoras, enfermeras,
médicas, bueno, la médica del Seguro Social que sale de trabajar y se la llevan y la matan, porque además de todo esto, las agreden, las discriminan. Y vemos también que estas personas a veces no tienen una seguridad social muy bien fundamentada, porque pensemos que tienen o el ISSSTE o el Seguro Social, pero no tienen una cantidad doble porque sea una enfermedad más peligrosa. Sí, qué bueno que hemos logrado entender que sí se trata de una enfermedad profesional y esto la doctora María Ascensión Morales lo explicó muy bien y yo creo que eso es muy importante que lo defendamos y que no vayamos a permitir que el día de mañana señalen que no se trata de enfermedades profesionales. Y esa virosis que dice la tabla de enfermedades que está en la ley, evidentemente es una virosis, abarca todos los virus, estos y los que puedan aparecer, que esperemos que ya no haya otros más. Pues estas mujeres, fuera de que tienen que trabajar además turnos dobles en su trabajo, porque hay una escasez de personal, porque ya muchos se han tenido que retirar por la propia enfermedad, o porque tienen que descansar, o porque han fallecido, resulta que también después de un doble turno de trabajo en su área, tienen todavía que regresar a casa, llegar a casa con el miedo y el susto de poder contagiar a su familia, pero que también tienen que llegar a tomar las medidas de higiene necesarias, pero también a atender a la familia. Entonces, este personal necesita no solamente nuestro reconocimiento y los aplausos y demás, necesitamos darles una protección y ahí sí, debería de haber un capítulo en la Ley Federal de Trabajo, muchos capítulos de personal especializado y no los poquitos que hay, que es nada más como una embarradita de que pase una brocha, le doy una pintadita y órale, trabajos de minería. ¿Qué dice el trabajo de minería? Nada. ¿Qué dicen los trabajos de personal aeronáutico? Bueno, son los más jugosos, dijéramos. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas tienen más tiempo, pero hay también una importante negociación colectiva de personas que tienen un cierto nivel y que han logrado hacer una fuerza sindical. Pero así encontramos que los trabajadores del campo, pues ahí también es una barnizadita que se le dio, igual los deportistas profesionales que a la hora le dan la vuelta por contratos civiles y tal. Y entonces tendríamos que buscar que en nuestro país, así como hay un capítulo especial para médicos residentes, buscáramos también para personal de salud. Necesitan tener otro tipo de protección. Puede ser que quienes trabajan para el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su contrato colectivo, a través de sus sindicatos, encuentren una defensa más importante. Pero no todo el personal médico o paramédico o de salud están en el Seguro Social. Hay muchas instituciones, hay muchos hospitales, clínicas, laboratorios y tal, que el personal está considerado como cualquier otro trabajador contemplado en la Ley Federal de Trabajo de una manera general. Bueno, pasemos a la siguiente lámina, por favor. Aquí encontramos que el trabajo que las mujeres realizan en su casa tiene un valor económico que no hemos querido visibilizar, que no hemos querido entender. Por fortuna ya en este momento se hacen los estudios y tenemos las estadísticas. Y entonces ahí encontramos cómo ha ido subiendo. Y ahí tenemos entonces cómo hay las mujeres y los hombres, cómo tienen estos datos de los ingresos que tienen, o lo que representa económicamente el trabajo que realizan. Es decir, si hoy en día las trabajadoras del hogar estamos considerando, por ejemplo, que su sueldo no solamente es lo que le pagamos, eso ha estado en la ley desde siempre, no solamente es el sueldo que les pagamos físicamente, en equivalente o en pago como sea, sino que también se considera que el 50%, que es un 50% más
considerado en alimentos y en otro tipo de apoyos que tienen al vivir en el hogar en el que están trabajando. Bueno, pues tenemos que considerar si a esta persona, ¿cuánto es lo que se le paga? Pues bueno, esto que se le paga es muchas veces el trabajo que estaría realizando una señora o una mujer que no tiene quien la apoye en el servicio. Y eso no se toma en cuenta. Por ejemplo, ya se empieza a considerar en el tema de los divorcios, ya se empieza a considerar cuando las mujeres exigen que han vivido toda su vida sin trabajar porque han estado atendiendo al hogar y entonces ahora ya hay que considerarlas. Pero esto tiene un impacto económico y eso es lo que nosotros tenemos que entender y tenemos que considerar. Y por ese motivo es bueno también conocer cómo andan los ingresos del personal doméstico, ahora llamado trabajadoras y trabajadores del hogar. Bueno, esto es un tema que yo los invito a que lo reflexionemos más y pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ah, no, aquí me faltó una. Faltó una lámina. La anterior, yo creo, ¿no? Entonces, yo creo que se borró una lámina en la que estamos hablando que el promedio de las mujeres en su carga laboral, que era la parte que aparecía en la otra diapositiva, supera por 2 horas, vamos antes. Sí, en promedio las mujeres tienen una carga de trabajo que supera por 2 horas el trabajo realizado por los hombres. Es decir, aún hablando de trabajo no remunerado o de trabajo remunerado. Es decir, mientras que las mujeres trabajan 10 horas, los hombres trabajan 8 horas. Ahora sí ya nos vamos a la siguiente lámina en la que está este caballero dando las gracias. Muchas gracias, mujeres. Muchas gracias por todo lo que ustedes hacen. ¿Cómo lo apreciamos? El 10 de mayo les vamos a dar su regalo y entonces les vamos a dar una lavadora, un cuchillo eléctrico, una aspiradora, para que ya no se cansen ustedes. Pues hoy, para el Día del Padre, en muchos lugares se hablaba de que al Día del Padre que acaba de pasar, debimos de haberles regalado a los señores también una aspiradora, una lavadora, una secadora y no un aparato electrónico como suele acontecer, o la corbata o el cinturón y demás. Bueno, esto es nada más para romper un poco ahí el aburrimiento que puedan tener ustedes con mi plática. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí está. Las mujeres dedican a las labores domésticas 39 horas a la semana. 39 horas a la semana. Nada más divídanlo entre cada día. Los señores trabajan 13 horas en comparación con ellas. Es decir, las mujeres trabajan o trabajamos 26 horas más que los señores a la semana en las labores domésticas. Puede ser que algunos digan, oye, sí, pero fíjate que los señores se encargan del coche, de la gasolina, de cambiar el foco, de reparar algo en el techo, de que se descompuso una llave. Sí, también es cierto. Todo esto nos habla solamente de promedios, de las experiencias que tenemos, pero evidentemente sabemos que hay grandes excepciones, pero esto es muy significativo. Y estos son los resultados de las encuestas que ha hecho INEGI. Una es de 2014 y la otra es de 2018. Los invitamos a seguir formulando sus preguntas a través del chat vía Zoom o de Facebook. Algunas de las preguntas que han planteado son las siguientes. En un país como el nuestro, de marcada tendencia machista, ¿qué relevancia tiene la reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos y la implementación de políticas estipuladas en instrumentos internacionales? Bueno, tiene muchísimo, por supuesto. La reforma constitucional en el año 2011 revolucionó completamente el derecho mexicano. Fue un cambio total porque fue un reconocimiento tardío de los derechos humanos. Si bien es cierto que tenemos las garantías individuales,
Esto era un reconocimiento a los derechos de la persona, del ser humano como tal. Entonces, es muy importante. Ahora, hemos visto que tenemos las leyes muy buenas, pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos las leyes muy buenas pero no se cumplen? Ese es el propósito fundamental. Tenemos que buscar que ello tenga un impacto de vigencia. Ahora, para nosotros en materia laboral fue muy importante, pero en materia laboral se habían adelantado, porque en 1970, en la reforma, en la creación de la segunda ley, el artículo 6 ya hablaba de que todos los convenios internacionales que el Estado mexicano ratificara eran, que se refirieran a trabajo, tenían que ser aplicados siempre para beneficio de los trabajadores. Con lo tal, quiere decir que después de esto y con la reforma del 2011, se afianza la validez y la importancia de los convenios internacionales. Por eso ven ustedes que ahora se ha luchado y se luchó mucho porque México finalmente tuviera ratificados los 8 convenios fundamentales de la OIT y nos falta por ratificar otros tantos, como el 156, que se refiere a las responsabilidades familiares, compartidas, perdón, de la responsabilidad, y del 102, que nos faltan ahí 2 temas, que es el tema del seguro de desempleo y el tema de las prestaciones familiares. Ok, de acuerdo, doctora. Como sistema educativo desde nivel preescolar, ¿deberían establecer mecanismos y formación contra la violencia? Bueno, claro, por supuesto. La base de todo en esta vida es la educación. Y la educación se inicia en la casa y luego con la enseñanza que se da en la escuela. O sea que es evidente que necesitamos darles a los niños una educación, una instrucción y un ejemplo fundamentalmente. Es decir, vamos a ver que nosotros encontraremos que cuando los padres y las madres tienen una muy buena relación, los hijos tienen también un crecimiento mucho más integral, adecuado. Gracias, doctora. Una tercera pregunta que está relacionada con el confinamiento. ¿Será un elemento que altere los factores psicosociales de las personas y eso provoque que aumente la violencia? En relación con esta pregunta, eh, ¿cree usted que el trabajo en casa es motivo de violencia familiar, ya que no solamente se atiende al trabajo al 100%, sino que se realizan otras actividades? Sí, mira, yo entiendo lo que quiere decir la pregunta. La pregunta es esta. El trabajo doméstico no es de por sí lo más pesado ni lo más grave. Y yo creo que lo podemos hacer todos con mucho gusto. El tema es compartir las responsabilidades. El tema es que cada familia se tiene que organizar de acuerdo a sus propias necesidades para poder tener la forma de distribuir las tareas entre todos los miembros de la familia. Y que no solo, no, perdón, estaba, sino que en algún momento determinado no se le puede cargar la mano a una sola persona como ocurre en muchos lugares con la mujer, que es la que tiene que atender absolutamente todo. Cocinar, lavar, planchar, lavar, sacudir, cuidar al enfermo, sacar a la mascota, etcétera. Cuando esas tareas las hacen 2 personas al mismo tiempo, es decir, una pareja que tiene a su familia, no importa el sexo, si pueden ser del mismo sexo o puede ser una pareja normal o funcional o no sé cómo se le puedan llamar, eso no importa. El tema es que las personas que viven en una casa, en una familia, compartan sus responsabilidades. Eso es lo que tenemos que hacer. Y a las niñas y a los niños hay que crearlos iguales. Hay que darles exactamente las mismas oportunidades de enseñar, de aprender con las enseñanzas que se les da y luego ya se les permitirá que ellos se desarrollen más adelante en las funciones que quieran realizar. Y nosotros en México estamos muy mal acostumbrados. En otros lugares, ahí sí, hombres y mujeres hacen también el trabajo, pero lamentablemente entre nosotros es la niña tiene que hacer el desayuno al hermano y cuántas veces la niña no sale a trabajar de sirvienta porque hay que ayudar a pagarle al hermano la carrera porque el hermano va a estudiar, va a ir a la secundaria y luego va a ir a la preparatoria
o porque quiere ir a una escuela técnica. Eso es gravísimo. La siguiente pregunta. Desde su parecer, doctora, ¿cuáles son las acciones prioritarias que la sociedad debería impulsar y qué no se está haciendo bien? Uy, las acciones prioritarias. Mira, yo le daría el mayor punto de presupuesto a la educación y a la salud. Es decir, cuando tú tienes salud, puedes crecer bien, cuando tú tienes salud, puedes aprender bien y eres saludable. Entonces, tienes ahí muchísimas ventajas y naturalmente con la educación es como podemos reforzar nuestros comportamientos. Elevas el nivel cultural de las personas, elevas el nivel económico también de las personas. No tenemos que llegar a ser una sociedad de millonarios. Hay muchos ejemplos de socialismo como de los países nórdicos, en que las clases privilegiadas, las clases ricas, inclusive la nobleza, tienen otro tipo de vida, y es ahí donde nosotros debemos de entender que ese es un socialismo bien concebido, un socialismo en el que hay un mejor reparto, una mejor distribución de riqueza. En relación con las preguntas anteriores, desde su punto de vista, en los matrimonios en donde solo trabaja uno de los cónyuges, ¿sugiere usted que haya una retribución económica para quienes se quede en las labores del hogar? No. Mira, yo creo que eso es un tema que las mujeres deben de... Yo creo que en cada familia se tienen que organizar como mejor les convenga. Nosotros somos, como quiera que sea, un país con democracia en el que las leyes se aplican en general. Sí, cuando hay una pensión de alimentos, bueno, es obvio que hay que dar la pensión de alimentos de acuerdo a las condiciones y a las responsabilidades que se tengan. Pero también hay que entender que si una mujer en un momento determinado está trabajada, dedicada totalmente a su casa, o viceversa, porque podrían darse también los casos, bueno, ya será cuestión de ellos que sepan cómo tienen que distribuir su dinero. Hay mujeres que son muy listas y que son las que manejan el patrimonio del esposo y funciona todo muy bien, no pasa nada. La mujer suele ser a veces más generosa en ese sentido. Ahora, en otros casos, también la mujer puede ser la que más dispendios tenga. Pero mira, a propósito de eso, es importante señalar una situación muy curiosa. No sirve para nada la famosa institución del salario mínimo. ¿Por qué? Porque el salario mínimo es para atender las necesidades de una familia. Es decir, el legislador pensó, un señor que trabaja, y entonces tiene a la esposa y a sus hijos. Sí, pero lo que no saben es si el señor tiene dos familias, o no saben si un señor tiene dos hijos o tiene 5 hijos. O no sabemos tampoco si la señora, en ese cuadro clásico, sabía administrar muy bien el dinero, o si mejor, en vez de hacer la comida, la compraba, aunque saliera más cara, pues qué importaba. O en vez de tener una lavadora, mejor la daba a lavar a un tercero. Ese era el esquema de hace muchos, muchos años. Hoy, evidentemente, son otros cuadros los que se presentan, pero es lo mismo. No todos podemos vivir igual, porque no todos pensamos igual. No todos tenemos la misma manera de organizar nuestra vida personal y nuestra vida familiar. No a todos nos gusta vivir de la misma manera, y eso hay que respetarlo. Lo que tenemos que dar son la igualdad de oportunidades y una legislación que permita absorber esos conceptos y que los proteja y que los garantice, porque es un derecho humano, el derecho humano de decidir, el derecho humano de tener la libertad de decir, bueno, yo no quiero trabajar, yo me quiero casar para que me mantenga mi esposa, o yo me quiero casar para que me mantenga mi esposo. Bueno, eso es válido, ¿por qué no? Aunque el trabajo es un derecho y una obligación social, pero si yo no tengo la necesidad de conseguir este dinero, pues entonces, ¿qué pasa? Puedo hacer lo que yo quiera. Bien. En México, la inversión a la economía del cuidado es prácticamente nula. Entonces, ¿cuál considera que los principales elementos que debería contener una política pública dirigida al trabajo de cuidado no remunerado, tomando en cuenta que la OIT, en este contexto de la pandemia, ha señalado que el trabajo de cuidado no remunerado es el principal obstáculo que impide a las mujeres incorporarse
permanecer y progresar en la fuerza de trabajo. Pues sí, pero bueno, más que pregunta es algo que se ha dicho con lo que yo creo que todos estamos de acuerdo y por eso es que tenemos que hablar de la política pública de prestaciones familiares. Por eso tenemos que hablar de reforzar además los temas de seguridad social en los que haya también un seguro de desempleo y por eso tenemos que ver de qué manera, si no queremos ratificar el convenio 156, pues no pasa nada, pero sí tendríamos que tomarlo como un ejemplo para poder continuar, ¿no? Bueno, Gracias. gracias, doctora. Una última pregunta de este bloque. Entonces, para el personal doméstico, ¿sería conveniente como empleador otorgar el pago de una compensación por infección por cuestión de COVID? No, yo estaba hablando del tema del personal de salud, que están haciendo trabajos peligrosos, que están haciendo trabajos en los que tienen un mayor riesgo. Por eso las instituciones tienen una medición de su condición de riesgos de trabajo. Era de lo que yo estaba hablando. Los demás pues, no podemos saber. Claro, si yo contagio a una persona que trabaja en mi casa, bueno, pues sí tengo una responsabilidad, pero ¿cómo se puede garantizar que se haya contagiado? O a lo mejor esa persona es la que me contagió a mí. Eso es muy complicado de saber, pero como una enfermedad profesional, tiene que ser todo lo que está trabajando alrededor de los temas de salud. Gracias, doctora. Con esta pregunta concluimos el primer bloque. Perfecto, muchas gracias. Entonces nos habíamos quedado, ok, perfecto, nos habíamos quedado en esta y después, bueno, esto es nada más porque son una de las tantas y tantas figuras que yo me encontré en las que verdaderamente es clásica, ¿no? Bueno, esto es verdaderamente exagerado, pero al mismo tiempo que está lavando la señora tiene varias manos y con un pie plancha, con el otro está barriendo o haciendo algo no sé qué y está sacudiendo con otra mano y le está dando a comer al bebé. Y la verdad, sabemos que esta situación es muy común, esto causa un estrés y evidentemente repercute en la salud, tanto en la física como en la mental de una mujer. Y si pasamos a la siguiente, vamos a tener ahí a un señor en el que también está haciendo todos los trabajos y que verdaderamente ahí sí siente que se ahoga, ¿no? El señor que está haciendo varios trabajos al mismo tiempo no puede, él se ahoga. Si él tiene que darle de comer al bebé, no puede hacer otra cosa más que eso. Si el señor tiene que cocinar, no puede hacer eso. Ahora, repito, hay excepciones, no se vayan a enojar los señores conmigo, por favor. Hay de todo, hay la posibilidad de todo. Pero bueno, esto es nada más un ejemplo. Ya podemos pasar a la siguiente. ¿Cuál es el tema al que queríamos llegar? Pues es este. Tenemos que llegar a entender, a comprender y a facilitar que haya una corresponsabilidad en las labores del hogar, porque de esta manera podemos llegar a la igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, si nosotros logramos una coordinación de las actividades, tanto profesionales como domésticas, como familiares en general, podemos encontrar una armonía y con esta armonía nosotros podemos entender que esa igualdad sustantiva a la que se refiere la Ley Federal de Trabajo, que como decíamos en el artículo 56, habla de esta condición de trabajo que deben de estar basadas en el principio de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, bueno, pues a veces sentimos que es obsoleto porque resulta que no hay discriminación, pero a la hora de la hora no se prefiere a las mujeres porque tienen responsabilidades familiares, porque las mujeres a lo mejor van a faltar más, porque a lo mejor se embarazan y van a tener que tener una licencia, etcétera. Eso se ha ido acabando. Tenemos que reconocer que tenemos ahí ya una brecha, no una brecha, tenemos un camino
recorrido, pero todavía nos falta mucho, porque además hay temas en los que se sabe que las mujeres son preferidas porque tienen más responsabilidad, porque tienen sentimientos diferentes respecto al trabajo que realizan. Y en algunos lugares, pues aun cuando no se permite buscar hombres o mujeres en lo particular, más que en ciertas excepciones, entonces entendemos que muchas veces las mujeres están con cierto grado de preferencia frente a los hombres trabajadores. Hay un estudio que nos da la ONU el ejemplo, esto es más bien de UNICEF, en que nos advierte que cuando trabajan los papás y las mamás, cambia el riesgo de pobreza de la familia. Es decir, en este caso, el riesgo de pobreza pues es el que afecta más bien a los chicos, a los hijos. Y nos dice, cuando el niño o la niña convive con ambos, papá y mamá, o tendríamos que pensar ahora, o con los dos papás o con las dos mamás, es decir, cuando están los dos cónyuges con la niña, o con el niño, pero solo trabaja uno de ellos, entonces el riesgo de pobreza se califica en un 34.8%. Ahora, cuando se trata de hogares monoparentales, en que uno de ellos es el que trabaja y al mismo tiempo está al cuidado del menor, ese riesgo de pobreza baja a 26.6%. Sin embargo, cuando los dos trabajan y el niño o la niña convive con ellos, ese riesgo de pobreza solamente es de 1 por cada 10 niños. Entonces, la diferencia es muy importante. ¿Qué quiere decir? Cuando en la familia se coordinan papá y mamá en sus trabajos, cuando las dos personas aportan, cuando las dos personas forman el patrimonio familiar, hay una mayor convivencia, entonces el niño crece mejor o la niña crece mejor, pero además de todo, el riesgo de pobreza es mucho más bajo que cuando se trata solamente del trabajo de uno de ellos. Bueno, pues esto es solamente el ejemplo de lo que podría ser la familia integrada, que siempre la pinta con un niño y con una niña, ¿no? Pero puede ser uno solo, o pueden ser dos niñas, o puede ser como sea. Este es solamente el modelo clásico de familiares que lo presenta también UNICEF, entre sus muchísimos dibujos que tiene. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué nos dice ONU Mujeres? Esto que estamos aquí teniendo en la pantalla. Invertir en el empoderamiento económico de las mujeres contribuye directamente a la igualdad de género, a la erradicación de la pobreza, como estábamos hablando, y hace un crecimiento económico que permite incluir a todos los miembros de la familia. Es decir, cuando las mujeres aportan, por lo general, gastan más en su casa y gastan menos en ellas, que muchas veces el señor que gasta más en sus caprichos, como es, por ejemplo, bueno, no llamémosle caprichos, porque tampoco tratamos de sacrificarlos tanto. Es decir, un señor puede ser que salga más a comidas, por ejemplo, o le guste más irse de parranda con los amigos, o que pierda más el tiempo jugando, qué sé yo. En cambio, las mujeres, por lo general, la regla general es que van más pronto a sus casas, tratan de combinar sus diversiones con el cuidado de los hijos y de las hijas, con la atención de la familia. Hay como un mayor cuidado del dinero y del patrimonio familiar. Eso no tengo yo ahorita un dato para poderlo dar, pero muchos estudios sociológicos así lo han demostrado. Entonces, las mujeres que están siempre emprendedoras, siempre trabajando, siempre van a saber cómo les rinde más el dinero. No digo que no haya hombres que lo puedan hacer, por supuesto que lo hay. Y muchas veces se puede dar el ejemplo contrario. La mujer despilfarrada, la mujer de un cierto nivel que se mete a los casinos durante la mañana o la tarde, en donde pierde el dinero, en donde empeña las alhajas, en donde hasta el automóvil puede perder.
yo conozco casos, pues, de situaciones en que la mujer tiene un grave vicio de ludopatía y, bueno, pues entonces sí ahí tenemos grandes problemas. Es decir, como yo quiero referir, todo este sistema todas estas situaciones no son de ninguna manera categóricas. Es decir, todo está en balances, todo está en equilibrio. Bueno, pero no es el tema porque nosotros lo que queremos referirnos es a las condiciones de trabajo de las mujeres. No hay razón para pensar que una mujer debe de ganar menos porque ella no se va con las amigas a tomar café, no necesita tanto. Tampoco se puede pensar que la mujer tenga que gastar más porque ya tiene que ir al salón de belleza. Entonces, cada quien con su dinero puede hacer lo que quiera de acuerdo con su educación, de acuerdo con sus sentimientos, con sus necesidades. Esto nadie nos lo puede escribir de cómo lo tenemos que hacer y volvemos al mismo punto. Es educación. Pero las oportunidades de trabajo deben de ser las mismas y el trabajo debe de tener el mismo valor sin importar si se trata de un hombre o de una mujer o de cualquier otra orientación sexual. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, este es otro de los temas que mencionábamos. Hay estudios que demuestran que las parejas en donde funcionan mejor tanto en la coordinación de sus responsabilidades, parece ser que tienen una mayor estabilidad. Entonces la familia funciona mejor. Entonces, si la mujer participa económicamente, si además comparten las responsabilidades del hogar, y eso significa también compartir la responsabilidad de los hijos y se coordinan, vamos a encontrar en que las condiciones son mucho mejores en general para esta pequeña célula social que se va a proyectar naturalmente a la célula social siguiente. Vamos a pasar, por ejemplo, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Y ese es el tema. El tema es la corresponsabilidad, la coordinación, el acoplamiento que debe de haber entre las funciones de los hombres y de las mujeres, tanto en su trabajo como en su familia, en la que podamos encontrar coherencia, en la que podamos encontrar que todo se hace bajo un orden. Y esto no quiere decir que tenemos que tener un reglamento en la casa. Número 1, tú te levantas y haces. Número 2, no. Es simplemente coordinación. Hacerlo con armonía, como en algún momento determinado lo hacen la mayor parte de las parejas. Que también tenemos que decir eso. A nivel, por ejemplo, a nivel universitario, conocemos a muchísimos de nuestros compañeros académicos que contraen matrimonio o tienen una vida de pareja y se coordinan perfectamente bien. No hay este tipo de, pues tampoco hay el tipo de concurso. Tú ganas porque tú haces más o tú haces menos, o no hay el tema de aprovecharse para que tú des más o yo doy menos. Al contrario, es una auténtica coordinación. Y esto tiene un efecto muy importante. A ver, el convenio 156 es el que se refiere precisamente a este tipo de condiciones. No es un convenio fundamental, no lo es. Es un convenio que yo recuerdo que cuando era presidente Calderón, que se hizo la reforma en diciembre, en los últimos días de su mandato, en 2012, y era secretario hasta por un tiempo, el señor Lozano, se me olvidó su nombre, pero Javier Lozano, luego le sucedió la primera secretaria mujer que hubo, que fue Rosa María Vélez. Y Rosa María Vélez tuvo muy poco tiempo en la Secretaría del Trabajo, pero fue muy importante su participación porque defendió a capa y espada la condición de la mujer. Como ella misma me lo platicó posteriormente, no era mucho lo que podía hacer, porque pues era finalmente, como lo estamos viendo ahora,
los equipos de legisladores, los partidos metidos ahí y tal, pero ella por lo menos consiguió, entre otras cosas, que no se hablara de la mujer, porque se hablaba de la mujer embarazada y luego se hablaba de la mujer, se me fue ahorita la palabra, ingrávida. La gravidez y la ingravidez, yo decía, pero bueno, a ver cómo, una mujer ingrávida. Ella consiguió que ahí por lo menos se hablara de la mujer durante el periodo de maternidad y durante el no periodo, el periodo no maternidad, con una mayor coherencia, que es un tema del lenguaje, pero que pues de por sí ya saben que tenemos una cantidad de vocablos. Ahora se usa sanitización, que es una palabra que no existe. Se dicen muchas palabras que están hasta en las leyes, que son términos que no son ni términos legales ni términos reconocidos en el diccionario. Bueno, pero durante esa época, yo recuerdo que hubo inclusive un acto formal muy importante que se hizo en las instalaciones de la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la que asistió, la que entonces era primera dama, que era Margarita Zavala, a la que asistió Javier Lozano, que era el secretario del Trabajo, a la que asistió la secretaria de Relaciones Exteriores y asistió, no recuerdo si era el director general de la OIT o el director general o el director de OIT en México. Pero el tema fue tratado en relación a este convenio 156 y yo debo de decir que también acompañada de dos colegas me pidieron que hiciera un estudio que sirviera como una base para la exposición de motivos sobre este convenio 156. Yo tengo la oportunidad de platicar con Margarita Zavala, que se mantiene como una barrista activa, y voy a preguntarle si recuerda a ella y a ver qué fue, como también se lo puedo preguntar a quien fue la primera secretaria del Trabajo, preguntarles qué fue lo que pasó, porque ella no se siguió con esa idea de poder promover la ratificación del convenio 156. Pero también quiero decir algo, no es lo importante ratificar. ¿Para qué ratificamos si no cumplimos? El chiste es tener realmente una legislación y que pudiéramos cumplir. Porque, bueno, tenemos normas y ese es otro de los temas que hay que tratar. Hay normas, como la norma del riesgo psicosocial, fundamental. Hoy, en este momento, estamos precisamente en esas condiciones. Las personas, hombres y mujeres, que están metidos en su casa, encerrados, cuidándose, no confinados, porque no estamos todos por haber cometido alguna falta. Simplemente estamos en una especie de cuarentena, bueno, por motivos de salud. Hay ese riesgo, psicosocial de lo que estábamos mencionando al principio. La incertidumbre, se están cerrando las fuentes de trabajo, ha habido un gran desempleo y con ese gran desempleo no sabemos si a mí no me toca, pues me voy a seguir con mi empleo, pero ¿qué tal? A lo mejor le va a tocar a mi hijo o a mi hermana o a un familiar y yo voy a tener que ayudar porque no los puedo dejar solos y porque además puede ser que las cosas van a subir de precio. Ya en este momento empieza a haber escasez de algunas cosas porque son artículos importados. Esos chinos se pusieron muy listos y nos están vendiendo todo lo que pueden vender. Y bueno, y está ahora dentro de unos días entrando en vigor el TEMEC y que no sabemos exactamente qué va a pasar con esto. Y una de las cosas graves que va a ocurrir, que puede ocurrir, es que se dispare el trabajo infantil, porque los niños van a ser preferidos para trabajar en muchas actividades y por supuesto hablamos del trabajo informal, porque nadie dentro del sector formal los va a querer contratar. Pero ¿qué podemos hacer? Yo creo que hay una excelente disposición por parte del sector patronal
primero, de velar por sus intereses, lo cual es natural. Segundo, que tienen que entender que no pueden hacer los grandes negocios millonarios y que tienen que ceder en algunas cosas. Pero por el otro lado, también necesitamos que el Estado, que el gobierno tenga una política fiscal adecuada, que no haya los endeudamientos que está habiendo para otras actividades que la mayoría de los mexicanos consideramos que no son prioritarias, y que podamos atender lo primero, que es la salud, el derecho humano a la salud, que se traduce en el derecho humano a la vida. Y ya junto con esto necesitamos también el derecho humano al trabajo y aguas. Derecho humano al trabajo, que no es lo mismo que el derecho humano también al empleo, porque el empleo es el que se tiene cuando hay una subordinación o cuando hay una parasubordinación. Este último elemento será ahora mucho más factible de que lo veamos en las relaciones laborales, porque ya lo dijeron ayer Carlos Reynoso y Ricardo Landeros, todo va a cambiar. Nuestro derecho al trabajo, si antes era obsoleto, hoy está peor de obsoleto. ¿Qué les vamos a enseñar a los alumnos en las aulas? ¿Les vamos a ir a dictar la ley? Cuando lo que estamos viendo son una serie de condiciones que están estorbando el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Qué les vamos a enseñar cuando vemos que no hay los elementos, por ejemplo, inspectores suficientes para revisar que efectivamente no haya trabajo infantil, que efectivamente haya condiciones de seguridad? A ver ahora, ¿quiénes van a inspeccionar que se tomen las medidas necesarias para evitar los contagios en los centros de trabajo? La autoevaluación en este país me parece un poquito difícil. Deberíamos de pensar, como en otros países, en que una huelga es una pena para la empresa y tratan por todos los medios de que no exista la huelga porque es una vergüenza social y porque van a ser señalados. O cuando tenemos que decir, hay que dejar de comprar una determinada mercancía. ¿Por qué? Porque utilizan el trabajo de mujeres esclavizándolas, porque utilizan el trabajo infantil, como en el tema de los tapetes hindús, en que se vino una campaña muy fuerte por parte de la OIT precisamente para que no se compraran aquellos tapetes que estaban fabricados por niños que con sus manos más pequeñitas podían hacer los nudos mucho más fácil en los tapetes que se venden a unos precios exorbitantes. Bueno, pues yo creo que ya he hablado demasiado, ni siquiera he visto el reloj. Iba a decir el teléfono, pues sí, porque en el teléfono está el reloj. Y yo creo que nosotros aquí terminamos. Hay otro tema, perdón, que sí quiero mencionar. Miren, este tema, el título 5 de la ley, que nos habla del trabajo de las mujeres. Ese título 5 ya se lo deberían de cambiar. Ya antes era del trabajo de las mujeres y de los menores. Cámbienlo, porque si ustedes leen, el primer artículo dice que el trabajo es también para hombres y mujeres. Está hablando de las igualdades de hombres y de mujeres. Son los mismos derechos y las mismas obligaciones. Incluye la protección para ambos por las responsabilidades familiares. Ahí tenemos ya un elemento en el que podemos seguirnos haciendo una reglamentación. Ahora deben de tener el mismo trato y las mismas oportunidades. Y ya después de ese artículo vienen todas las disposiciones que se refieren a la protección de la maternidad. Entonces, empezando por el nombre del título, creo yo que debe de ser modificado. Y, por último, el artículo 57 de la ley dice que el patrón, en el segundo párrafo, que el patrón podrá solicitar la modificación cuando concurran circunstancias económicas que lo justifiquen, refiriéndose a la modificación de las condiciones de trabajo. ¿Por qué lo traigo ahora al tema? Lo traigo porque justamente en este momento se está debatiendo qué pasa con las personas que están siendo despedidas de su trabajo.
las personas que están siendo despedidas de su trabajo pueden encontrar que el patrón puede recurrir a las juntas, que también es otro tema que me llama mucho la atención. Ya ahorita resulta que tenemos, la ley ya habla de tribunales, pero tenemos a las juntas, entonces que me espero que haya tribunales o que no encontré en artículos transitorios donde se diga que aunque se hable de tribunales, seguimos hablando de juntas hasta el momento en que entren en funcionamiento los tribunales, que se supone que la fecha ya está muy próxima. Esto me lleva a considerar que tenemos un auténtico merengue. Ahí tenemos revuelto todo. Es decir, batimos muchas claras para que se haga un turrón enorme y se vea muy bonito. Pero a la hora de la hora, a la hora de comer ese turrón que sabe exquisito, resulta que se desbarata de inmediato. Así es lo que estamos. Si nosotros podemos encontrar que las personas despedidas, sobre todo vamos a pensar en las mujeres, que es el tema al que nos estamos refiriendo. El gobierno dijo, no quiero hablar de contingencia. No quiero hablar de contingencia, ya este tema lo han tratado muchos de los compañeros que me antecedieron en las conferencias y lo han hecho de una manera magistral. No, pero entonces vámonos al 427, en las que por causa de fuerza mayor o caso fortuito, sí, nada más que ese artículo se refiere a relaciones colectivas de trabajo. Entonces vamos a ver, cuando se trata de un contrato colectivo, y ayer ya lo estaban explicando Carlos y Ricardo, bueno, pues ahí hay las negociaciones con los sindicatos en las que yo creo que tienen una mayor defensa. Pero ¿qué pasa con los trabajadores a nivel individual? ¿O qué pasa con el trabajador que le va a ir a exigir a una persona que es una tiendita chiquita en la que solamente hay 2 empleados y que le dice, oye, pues ya no te puedo pagar, entonces ya no puedes venir, mira, no hay ventas, no tengo ingresos, además de todo tengo que pagarle al que me viene el que me viene a cobrar aquí el piso, porque si no pago me van a incendiar el almacén o me van a matar, la tiendita, lo que sea. ¿Qué hacen esas personas? Hay alguno que podría decir, bueno, pues sí, ya ni modo, me tocó la de malas, pues ya me voy. Pero hay alguien que diga, no, bueno, pues sí, pero me tienen que pagar lo que me corresponde por mis vacaciones, mi aguinaldo, lo que corresponde a participación de utilidades, pues vamos a reír por la participación de utilidades, ¿verdad? Bueno, pero allí estamos entonces con que nuestro derecho tiene que ser nuevamente modificado, pero ahora sí, en serio, no con raspones, no con envergaduras, no con taches, no con que quita de ahí un cachito de madera para tapar el agujerito que se hizo acá y luego ahí vemos con qué tapamos el otro cachito, porque así está hecha nuestra ley. Entonces, este artículo 57 es una base importante que tenemos para que en algún momento determinado una persona que vaya a ser despedida porque ya no hay las condiciones necesarias económicas para poder seguir trabajando, pueda ver qué es el tipo de indemnización que le corresponde y naturalmente de acuerdo a las condiciones económicas de que disponga el empleador o la empleadora. No me gusta hablar de patrones, estos son temas. Patrón, no sé por qué, patrón de qué, patrón es el patrón que tenemos para ser el patrón de un vestido, el patrón de un modelo, el patrón, santo patrono de la iglesia del pueblito. Son empleadores, esos son lo que somos, esos son lo que son, perdón. Y bueno, con todo esto quiero agradecerle muchísimo a mi amigo, a mi compañero Alfredo Sánchez Castañeda la invitación para este seminario a que platicara yo sobre esto. Evidentemente acepté y era un reto, fue un reto porque han tenido los ponentes una calidad extraordinaria, han abierto una gran cantidad de temas en los que nos han hecho las observaciones precisas, en los que nos han señalado los caminos para la reflexión. Ninguno de ellos, y no por falta de talento, no por falta de conocimientos, ha podido encontrar, como tampoco puedo yo encontrar, aunque no tenga su talento, las salidas para que podamos hablar de lo que la Ley Federal de Trabajo dice,
que es su propósito, que es el equilibrio de las relaciones de trabajo y en la búsqueda de una justicia social que ya se perdió, porque ya nadie habla de justicia social. Ese es el tema. El país está enredado en muchos conflictos. Ahorita uno de los más importantes es el tema sobre el Instituto Nacional Electoral. Es obvio que tenemos que defender estas instituciones y es obvio que la sociedad quiera defenderlas. Por ello, veo un poquito más complicado que en algún momento podamos encontrar una solución rápida para modificar la Ley Federal de Trabajo. Pero no es imposible, ni tampoco tenemos que rezagarla, ni tampoco tenemos que esperar tanto tiempo. Esta es una tarea pendiente, es una tarea legislativa importante. Y así como están debatiendo temas de trabajo infantil, podrían debatir también el tema de la corresponsabilidad laboral entre hombres y mujeres, para que de verdad se alcance una igualdad sustantiva en los términos que marca el artículo primero constitucional y, por supuesto, el artículo primero constitucional y los demás artículos de la Ley Federal de Trabajo. Perdonen, ya no sé ni lo que digo. Pero bueno, eso es todo. Y desde luego dispuesta a más preguntas que haya, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia y todos los temas que en ella abordó. Vamos a dar paso a las preguntas que están pendientes para este siguiente bloque. La primera de ellas, ¿cuál es su opinión sobre el avance de México contra países europeos en temas de discriminación de género? Bueno, es una pregunta interesante que se supone que la deberíamos de conocer, pero es que cuando hablamos de frente a Europa, la Unión Europea son muchos países y hay Bulgaria, Polonia, Rumania, etcétera, que no podemos comparar con Francia, con Alemania, con tal. Y luego dentro de estos países también encontramos que hay una gran cantidad de trabajadores migrantes. Entonces ahí es muy difícil poder decir, mira, este país está muy bien. Lo que tenemos que ver es, estos países sí, qué políticas laborales tienen. Y en este momento advertimos, yo quisiera escuchar, como no solamente en Europa, como en América Latina, los países como Argentina, como Chile, como Uruguay, que ya tienen una serie de paquetes para poder apoyar el tema del trabajo, paquetes económicos, Panamá inclusive, ¿no? Que tienen una cantidad de préstamos y están solicitando apoyos y tal. Bueno, tenemos que considerar todo eso para poder entender que si no tenemos trabajo, a lo mejor las mujeres van a tener más trabajo, pero también va a estar menos remunerado, con menos condiciones, porque es un poco, perdonen, a lo mejor exagero, pero lo que pasó con la revolución industrial. Pues vamos a preferir el trabajo de las mujeres, que al final de cuentas son más sacrificadas. Vamos a preferir el trabajo de los niños, que que hay más forma de controlarlos, y vamos a poder entonces tener una mano de obra más barata y también pues especializada, porque hay mujeres muy especializadas. Gracias, doctora. La siguiente. ¿Qué opinión tiene usted en relación a la creación de leyes en beneficio de las mujeres? ¿Cree usted que debería aplicarse ley penal sin temas de género? ¿Deberían aplicarse leyes qué, perdón? ¿Ley penal sin temas de género? Ley penal sin temas de género, no. No. Yo creo que el enfoque de género en la administración de justicia, en la impartición de justicia, es muy importante. Muchísimo más. En este momento, por ejemplo, se sabe que la mayor parte de los homicidios en el mundo entero se cometen por hombres. Entonces, hay que ver también las mujeres, la participación de las mujeres en actos delictivos, pero también muchas veces las mujeres son manipuladas. Las mujeres muchas veces son obligadas por la misma pareja para poder entrar en actividades de delincuencia organizada, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que es muy importante el enfoque de género en materia penal. Gracias, doctora. ¿Cuál es su opinión sobre la labor del legislador en la creación de leyes en materia de equidad de género?
¿Ha generado una desigualdad jurídica entre hombres y mujeres en cuanto a derechos o solo es percepción sociocultural? No, 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 no. Al contrario, las leyes que se han creado, las normas que se han creado, llevan toda la intención de ir al equilibrio, a que en la balanza se ponga igual. El mismo valor tiene un hombre como tiene una mujer. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y el ser humano tiene una dignidad y esa dignidad es adherente al ser mismo como tal. No es por su género, no es por su sexo, no es por su orientación, no son por sus creencias. Eso es simplemente por ser una persona. Y ahí tenemos que hacer a un lado el sexo. Pero como tradicionalmente hemos visto que la balanza se ha inclinado desfavorablemente para las condiciones laborales de las mujeres, lo que se ha hecho son buscar acciones positivas que con una discriminación positiva trate de llegar al equilibrio de la balanza. Eso es lo que fundamentalmente se persigue. Lo que es muy importante es determinar y hacer entender que no es un pleito, que no es una confrontación, que no es una competencia, que no se le está quitando el trabajo a un hombre para dárselo a una mujer, sino que simplemente si vemos qué población tenemos en nuestro país, encontramos que hay una población mayoritaria de mujeres. Entonces tenemos que ver esas mujeres por qué no tienen la misma influencia en la población económicamente activa. A ver, vamos a analizar cuáles son esas razones. Las mujeres de por sí, y me estoy yendo a un nivel profesional más alto, las mujeres de un cierto nivel profesional, vamos a referirnos ya, resulta que dejamos la carrera durante una temporada porque no tenemos a veces, tendríamos que pensar en disminuir ciertas actividades por la crianza de los hijos, independientemente de que tengamos la corresponsabilidad de los papás, independientemente de que tengamos el apoyo familiar, independientemente de que tengamos más servicios de guarderías, ya sean asistenciales o privadas, en fin, pero de cualquier manera se hacen espacios, se hacen espacios. Y, por ejemplo, yo recuerdo hace tiempo en el Sistema Nacional de Investigadores, a una mujer durante la época de embarazo no le tomaban en cuenta que había estado de descanso para poder medir su creatividad o su producción. Entonces ya eso después se corrigió porque era auténticamente una discriminación. Pero definitivamente no se trata de crear desigualdades, sino se trata de crear una balanza. Es decir, si yo tengo un trabajo que ofrecer, ese trabajo lo voy a ofrecer a la persona que esté capacitada. Y a esa persona capacitada la voy a traer sin importar si trae falda o pantalón. Eso no importa. Ahora, ¿qué si nos dice el 156 que hay condiciones en las que debe de preferirse a alguna persona o a otra? Bueno, ese artículo también habría que revisarlo. Pero nosotros no podemos considerar en un momento determinado que frente a igualdad de circunstancias, y esas circunstancias no son el número de hijos, ni el estado civil, ni si está embarazada, etcétera, no es lo que nos puede llevar a tomar una decisión para contratar a un hombre o a una mujer. Ahora, hay discriminaciones burdas. Yo recuerdo hace poco tiempo una gasolinera sobre Periférico, más o menos a la altura de Las Flores, que la estaban reconstruyendo y tenía una manta enorme que decía, se solicitan mujeres para despachar. Yo digo, ¿por qué mujeres? Se solicitan despachadores, hombres o mujeres. No tienen por qué distinguir. O también en otra ocasión vi en una farmacia una manta que decía, se necesitan repartidores varones con bicicleta, además, o sea, tenían que tener su bicicleta. Eso es una discriminación, y en este caso estoy hablando de una discriminación para hombres. Pero si se presenta una mujer y se presenta un hombre, solicita el trabajo de despachador, que bueno, pues además ahí son propineros, está peor, hay que dárselo al que tenga las mismas condiciones y el que pueda llenar los requisitos que están solicitando. El horario, la disponibilidad,
etcétera, ¿no? La edad puede ser en un momento determinado, un menor no puede trabajar ahí porque es un lugar de riesgo, una mujer que es lactante no puede trabajar en ese momento porque es de riesgo, etcétera. Gracias, doctora. Dos últimas preguntas. ¿Cuál es su opinión del impacto del home office con motivo de la pandemia en el concepto acoso laboral? Bueno, pues bueno, sí, el acoso puede existir definitivamente porque el acoso se puede hacer vía telefónica, el acoso se puede hacer vía Zoom, el acoso se puede hacer remotamente, no tiene que ser de una manera directa. No sé, no conozco en este momento alguna estadística o informes que que nos estén refiriendo una de estas posibilidades. Pero el tema del home office es un tema muy importante y yo creo que habría que distinguir entre varias, como ya lo dije antes, ¿no? Hay que distinguir entre lo que estamos llamando home office porque nos sentimos muy elegantes, o trabajo de oficina en casa, o trabajo remoto, o teletrabajo, qué sé yo, ¿no? Hay muchas formas de llamarlo dependiendo de la actividad. Pero prácticamente pues no le veo razón. Ahora, pudiera ser que en algún momento alguien se sienta más animado a acosar sexualmente o a hostigar y acosar, para hablar en los términos de la ley, obligando a la persona a tener más trabajo. Esto sí podría ser. Si yo estoy trabajando en mi domicilio y quieren que yo realice más trabajo del que yo realizaba antes en la oficina, porque al final de cuentas, pues ya no haces hora y media de traslado para venir ni hora y media de regreso. Entonces, esas 3 horas, fíjate que trabájamelas también. Eso no se vale. Eso no se vale, porque el tiempo de trayecto no lo pagan. No lo pagan. Acuérdate que el trabajador está trabajando solamente durante el tiempo que está a disposición del patrón y dentro de su jornada. Pero el tiempo de trayecto cuenta para los accidentes, pero no para considerarlo como tiempo de trabajo, aunque habrá excepciones en los que hay transporte para personal y ahí sí tendríamos ya que considerarlo de otra manera. Gracias, doctora. Por último, si estuviera en su poder modificar las leyes en beneficio de las condiciones laborales de las mujeres, ¿cuáles son las 3 cosas que usted aportaría? Bueno, esa pregunta la debe haber hecho Alfredo, seguramente. A ver, 3 cosas que yo haría. Bueno, hay una cosa muy importante, que sería el de señalar que esa igualdad sustantiva de hombres y de mujeres tendría que ser exactamente cumplida. Y ahí sí tendría yo que señalar algunas sanciones con unas multas muy fuertes. Pero ¿qué podría yo hacer? Un servicio de inspección, pero sobre todo un servicio de capacitación. Bueno, fueron si pudiera cambiar las leyes, 3 cosas para... ¿Qué usted aportaría Sí, para beneficio de las condiciones laborales de las mujeres? Sí, bueno, yo creo que capacitación es una de ellas fundamentalmente y la segunda sería un servicio de inspección que realmente se pudiera hacer. Ahora, este tema de la protección a la maternidad es muy importante, pero aquí lo que quiero señalar, ese trabajo de protección a la maternidad no es trabajo de protección para todas las mujeres. Eso, por eso ese título quinto ya confunde. Ese título quinto viene desde 1970 y ya fue modificado el título. Muchas gracias, doctora, por... No, perdón, yo quiero decir algo más. Fíjate, una de las cosas que yo haría si yo pudiera cambiar la ley y que, bueno, los patrones no estarían nada contentos conmigo, sería el de tratar de que haya la figura de la cogestión. Eso es muy importante. La figura de la cogestión tiene una gama diversa. Entonces, aquí tenemos que ver que los trabajadores tengan la oportunidad de conocer cuáles son los planes y los programas de una empresa en su crecimiento, qué tipo de inversiones piensa hacer, si piensa aumentar o disminuir personal, etcétera. Y ahí sí ver también cuáles son las políticas de equidad, cuáles son las políticas de igualdad de género que la empresa puede tener. Eso sería también algo muy interesante. Gracias, doctora, por su ponencia y por responder amablemente todas estas preguntas. Me voy a permitir
darle el uso de la voz al doctor Alfredo Sánchez Castañeda, a quien le agradezco la organización del foro y el haberme considerado. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a todos los que hicieron preguntas. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por tu moderación, que fue excelente, y tu apoyo con las diapositivas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Adelante, doctor Alfredo. Muy bien, muchas gracias a la doctora Cursain por su excelente participación. Nos llevó de una manera muy interesante a un tema que es preocupante, yo lo diría de esa manera, porque poco a poco se va avanzando, quizás no con la velocidad deseada, en entender el tema de género en todo el ámbito, en todos los ámbitos sociales, entre ellos en el ámbito de trabajo, y pareciera ser que la pandemia ha implicado retroceso. Pareciera ser que ha implicado que muchas cuestiones que se querían consolidar, pues hubo cierto retroceso. O puede ser visto de una manera positiva, nos está evidenciando algo que ocurría en el mundo del trabajo y que quizás no le estábamos dedicando la importancia que requiere. Por muchas cuestiones se podría señalar estos temas, pero bueno, yo quiero agradecer la interesante participación de la doctora. Quiero agradecer también los comentarios que se están dando en Zoom y en Facebook. Alguien preguntó de bibliografía sobre el tema en Facebook. Si ustedes revisan la página, uno de los participantes subió varias bibliografías que se podrían considerar. Una buena discusión en Zoom de composiciones a veces que se pueden explicar a partir de la necesidad de tener un conocimiento más amplio del tema que se está discutiendo, pero justamente de eso se trata, de empezar a sociabilizar lo que pasa alrededor del trabajo cuando hay responsabilidades familiares, que tiene, como yo lo comentaba, inmerso el tema de género. Hubieron otras preguntas también interesantes, algunas quizás la sesión del día de mañana las vamos a desahogar. Me percaté yo de una preocupación pues importante sobre el trabajo de cuidados y cómo debe ser leído el mismo. Entonces mañana vamos a tratar de hacer algunos comentarios. No me resta más que agradecer otra vez la participación de la doctora Cursain, agradecer la participación entusiasta que se dio de todos ustedes a través de Zoom, a través de Facebook. Así que muchísimas gracias y los invitamos a estar con nosotros el día de mañana. Oye, Alfredo, quisiera yo decir algo, porque estoy viendo en el chat, mira, hay que recordarles que este tema no era precisamente para hablar de la condición de la mujer en general, ni tampoco para hablar de ONU o de UNICEF o de organismos internacionales ni nada, sino era un tema enfocado hacia lo laboral con algunos de estos temas que hemos referido. Pero evidentemente que toda la producción que tiene He4She, ONU Mujeres y mucho el Instituto Nacional de las Mujeres y demás, tienen una riqueza en bibliografía. Entonces, las estadísticas, además también de INEGI, son muy amplias y yo creo que ahí tienen muchos elementos para estudiar. También les recomendaría yo que pueden acercarse al Centro Carter, que es esta fundación del expresidente Carter y de su esposa en Estados Unidos, que también tiene temas sobre esto. Y otro tema también muy importante sería encontrar la transparencia y poder encontrar también en este sentido información que nos pudieran dar con una mayor realidad. Eso es todo, te digo porque estoy viendo aquí el chat y bueno, ya hay algunos comentarios. Muchas gracias a todos por su atención y los comentarios también. Gracias, Alfredo. Gracias, Miguel. Gracias al equipo de Jurídicas. Saludos a todos. Gracias y aquí nos vemos el día de mañana.